Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer estas rebanaditas de rosca de reyes. La semana pasada hicimos la rosca completa y ahora vamos a hacerlas en forma de rebanadas. Vamos a utilizar arcilla polimérica y un poquito de resina o esmalte de uñas. Aquí ya tengo mis porciones de arcilla. Vamos a necesitar blanco, amarillo, verde, beige y rojo. Vamos a empezar con la arcilla blanca y vamos a hacer una especie de salchicha, no muy larga ni muy gorda, más o menos como de 1 centímetro de diámetro, y va a quedar aplanada. Posteriormente con la beige vamos a hacer un cuadradito, un cubo, y ahora lo vamos a aplanar. Me voy a auxiliar de este rodillo de acrílico. Esto para que nos quede del tamaño o del alto de nuestra salchicha, para que podamos cubrirla completamente. Voy a cortarle un poquito los bordes para que quede más parejito, más derechito. Y vamos a enrollar nuestra salchicha. También le estoy aplanando las orillas. Y ahora la vamos a enrollar en nuestra arcilla polimérica beige. Hay que tratar de que no queden burbujas de aire y vamos a recortar el excedente. También vamos a recortar este exceso que quedó en la orillita, que parece como una faldita. Utilicé unas tijeras y ahora vamos a darle forma a nuestro pan. Tiene que quedar como ovalado, no regular ovalado, sino una orilla más plana que la otra. Y ahora voy a darle textura con este cepillito para uñas. Le vamos a dar color con colores pastel. Estos son en polvo y nos va a ayudar a resaltar la textura que le acabamos de poner. También nos va a ayudar a que tenga esa apariencia de recién horneado. Aquí ya tengo listo mi pancito y ahora vamos a agregarle esos pedacitos como de azúcar que tienen las roscas. Para ello voy a utilizar arcilla polimérica blanca. Hacemos una viborita no muy delgada, más o menos como de unos 5 milímetros de diámetro aproximadamente. Y ahora la vamos a aplastar para que nos quede una tira plana. Yo la aplasté un par de veces para que quedara del ancho que yo quería o que fuera acorde con el pan que ya hicimos. Y ahora la vamos a pegar. Simplemente la colocamos sobre nuestro pan. Vamos a presionar un poco tratando de no deshacer nuestro pan ni de quitar la textura y recortamos el excedente. Vamos a repetir el procedimiento. Aquí a ojo le puse las que creí que cabían. Probablemente los saturé como siempre, pero bueno. Así es como debe de quedarnos con todas sus simulaciones de azúcar. Y ahora voy a redondear los bordes para que no se vea tan marcado el corte. Y nuevamente vamos a usar este pincelito que tiene puntas de alambre para darle textura. Esto porque, como les comentaba, el pan original o el pan de verdad tiene pedacitos de azúcar incrustados. Repetimos el procedimiento para cada una de nuestras piezas blancas. Aquí ya está lista con la textura. Y ahora vamos a curvearlo un poco. Como recordarán, la concha de reyes es una especie de óvalo cuadrado. Entonces quiero que parezca la esquinita precisamente de la rosca de reyes. Y ahora voy a utilizar nuevamente mis colores rojo, verde y amarillo para hacer tiritas delgadas.
más o menos de unos 3 milímetros de espesor o 2, y vamos a cortar unos pedacitos de aproximadamente 1 centímetro o centímetro y medio de largo. Aquí los estoy acomodando, alineando, porque también los voy a aplastar para que se vean aplanados, ya que se supone que esta parte que lleva la rosca de reyes son pimientos, pedacitos de pimientos, tiritas, entonces deben de verse un poquito aplastados. Y los vamos a agregar a nuestra rosca. Igualmente lo colocamos encima, presionamos un poquito, no demasiado para no deshacer nuestra rosca. Y pegamos todos y cada uno de nuestros colores. Y ahora voy a hacer unos higos. Para ello voy a combinar color morado con azul. Le voy a agregar también un poquito de negro, ya que los higos son oscuritos, ya que se cocinaron, ya que se hornearon. Aquí ya lo tengo, o al menos así me lo pareció. Son muy similares en tono al blueberry, por ejemplo, a las, ¿cómo se llaman? A las moras azules. Y estoy tratando de darle la textura que tienen los higos. Básicamente es como hacer una gotita y posteriormente hacerle rayitas en la parte superior. Y posteriormente los agregué a mi rosca presionando un poco, tratando de no llevarme la textura, no borrarla. Aquí ya tengo todos mis higos fijados. Y voy a colocar mi pan sobre esta superficie plana, porque voy a hacer cortes para que precisamente parezcan las rebanadas. Estoy utilizando una navajita. No es nada especial, es de esas que se consiguen en la papelería. Aquí recorté una rebanada porque sentí que ese borde no me había quedado muy parejito. Es precisamente el que recorté con las tijeritas. Aquí ya tengo mis rebanadas cortadas y vamos a darle textura. Vamos a utilizar nuevamente nuestro pincel de alambre para que tenga esa apariencia de pan horneado. Repetimos el procedimiento para ambos lados de nuestra rebanada. Y ya que terminé de darle textura, sentí que le faltaba todavía un poco de color, así que le agregué algunas cerecitas. Tanto la clásica roja como la verde, y estoy utilizando esta herramienta que tiene la punta cóncava, entonces ayuda a conservar la forma redonda al mismo tiempo que presionamos. Aquí ya tengo todas mis cerezas agregadas a mis rebanadas y hay que cocinarlo por 30 minutos a 130 grados centígrados. Esto para la de la marca Sculpey, porque dependiendo de la marca es la temperatura y la cantidad de tiempo. Ahora voy a utilizar resina de tipo UV, se puede reemplazar por esmalte de uñas para darle un poquito de brillo a las frutitas. Si recordarán, pues la rosca de reyes, todas las frutas que tiene se ven brillositas porque me parece que les ponen algo así como almíbar o no sé, la verdad no sé hornear, entonces esto nada más lo estoy adivinando, pero bueno, esa es la intención, que se vea lo más similar posible. Estoy utilizando un pincel delgado y ahora vamos a aplicar luz ultravioleta para que endurezca. Esto solo se requiere para la resina de tipo UV, el esmalte de uñas no lo requiere. Y aquí ya están mis rebanadas listas, se ven bastante coquetas. A mí me gustó mucho cómo se ven. Siento que logré capturar la esencia de la rebanada de rosca. Y pues bueno, se pueden hacer varias cosas con ellas. Muchas veces preguntan, ¿y eso para qué o de qué me sirve? Se pueden hacer llaveritos, se puede tener como una mini escultura en el escritorio. Y por cierto, también se puede emparejar con alguna otra figurita de arcilla polimérica, como este jarrito. Y lo tengo en todo el juego, lo tengo a la venta en mi tienda de Amazon, por si quieren adquirirlo en vez de hacer el suyo, o también si quieren hacerlo pues lo pueden hacer. Pero si quieren comprarlo está a la venta. Y pues bueno, eso ha sido todo por el video tutorial de hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente tutorial.
Bye.